por ahí hay algo que trabajo en el consultorio, en estas cuestiones, que tiene que ver con la metacognición. O sea, pensar sobre lo que estamos pensando, ¿no? Y cuando uno le explica esto al paciente, es como que va con esto de, bueno, pero si yo ya de por sí sobrepienso, pensar lo que yo estoy sobrepensando, ¿a dónde me lleva? ¿No? Y en ese momento, y está bueno por ahí cómo guiarlo al paciente en esto de que es necesaria la metacognición y no por eso es engancharnos nuevamente con este proceso de le doy vuelta a la situación, ¿no? Ahí hay que tener una habilidad, obviamente, como psicoterapeuta, porque si no podemos fomentar, vos misma hiciste esta seña, Sí. ¿sí? Podemos fomentar la rumiación. ¿Mm? Bien. Justamente la rumiación es un análisis de un análisis de un análisis buscando conclusiones ramificadas, Mm. ¿sí? Pero todo es una actividad mental, pasiva. Mm. ¿Por qué? Porque la persona está inmersa en ese circuito rumiativo, en ese remolino de ideas, conclusiones, respuestas, análisis sobre análisis, ¿m? Mm. Pero que no nos conduce a ningún lugar. Claro. Por eso la rumiación se dice, es no resolutiva, no constructiva, y en el medio de eso me genera síntomas. Por ahí frases como, ¿por qué soy así? Mm. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasan todas las cosas a mí? Un conjunto de distorsiones cognitivas. Exacto. Y en general la famosa preguntita ¿por qué? Es la que nos lleva a la rumiación. Mm. ¿Mm? Y es una palabrita, una pregunta, muchas veces muy incentivada, alimentada, fomentada y sostenida por en algunos ámbitos terapéuticos. Mm. Entre esos el psicoanálisis. Mm. ¿Sí? ¿Y por qué me ha pasado esto? Mm. ¿Mm? Y entramos en lo interpretativo también. En lo interpretativo, en juicios valorativos. Mm. ¿Por qué me pasa? Y porque soy un boludo a veces. Es Claro. un juicio abstracto, valorativo y no concreto. No me conduce a absolutamente nada. ¿Sí? A nada resolutivo. Por eso está considerada una actividad pasiva de la persona. ¿Mm? Es muy importante porque es una actividad sutil, muy difícil de aprender a identificar, pero es muy importante hoy por hoy, en las últimas, llamemos la última década, se empezó a investigar mucho esto como un factor importantísimo en sostener y como puerta de entrada a la depresión. ¿Mm? Un ejemplo, si yo tuve depresión, Sí. después de terapia, un buen tratamiento, logro salir del episodio depresivo, ¿m? Mejoro mi salud mental, de pronto, hoy me va mal en el trabajo, gracias a una distorsión cognitiva, siempre me va a ir mal en el trabajo. ¿Y por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué siempre hago lo mismo? No, debe ser que no tengo el conocimiento suficiente, ya mi jefe se ha dado cuenta, seguramente va a hablar con mis compañeros de trabajo porque el otro día no me han saludado. ¿Y por qué no me han saludado? No, la verdad que, sí, no, me va a ir mal en el trabajo. Ese análisis, sobreanálisis de esta actividad metacognitiva, puede dar lugar a que yo vuelva a sentir tristeza. Esa tristeza puede fomentar un poquitito más la rumiación, con lo que cada vez me acerco más a un próximo episodio depresivo. ¿Mm? Entonces, es algo que necesariamente se tiene que trabajar en terapia, la actividad rumiativa de las personas. Y es a pasado y a futuro, ¿no? A pasado, a presente y a futuro. Bien, ¿Mm? bien. Porque el problema con la rumiación es que es una actividad normal exagerada de la mente. ¿Mm? Un ejemplo. Si nosotros estamos ahora hablando y se rompe el micrófono, Sí. vamos a empezar a buscar soluciones, primero desde el análisis. ¿Qué pasa? Pasa el cable, puede ser que exista una mala conexión, wifi, lo que sea. Empezamos a tener esa actividad de análisis. Sí. Lo que muchas veces nos lleva a un resultado, a una respuesta, a una resolución. Sí. Ah, sí, la verdad que se ha desconectado. Perfecto. Solucionamos. Bien. ¿Mm?
Entonces, como el ser humano necesita análisis para solucionar problemas, y es una actividad que en lo concreto me ayuda, me sirve, la aplicamos también en el pensar, Claro. ¿sí? Es el pensar, como decías vos, el pensar sobre el pensar. Sí. Y el pensar sobre lo identificatorio. ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Lo volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Mm? Bien. Y se forma una red, una maraña de pensamientos, conclusiones, análisis que, como les decía, no lleva a ningún tipo de resultado concreto. Claro. Me queda como muy claro esto de poco resolutivo, porque está muy, muy presente el si yo hubiese. Si hubiese Exacto. pasado, sí. Exacto. No sé, chocamos el auto. Si yo hubiese salido 5 minutos antes. Si no me hubiese demorado en el desayuno. Y no, a ver, no has salido 5 minutos antes, te has demorado en el desayuno. Si yo hubiese puesto la respuesta B en vez de la A, aprobaba. Me faltó una para aprobar. A ver, ya está, no la pusiste. ¿Entendés? Has puesto la B, no has puesto la A. Entonces es esta ¿Y cuestión. qué pasa si ponías la B? Aprobaba. Y como no has aprobado, ¿qué sos? La peor, Exacto. peor. Y no voy a aprobar nunca más. Exacto. Porque el profesor piensa que soy pésima alumna. Tal igual. A eso dan lugar la rumiación. ¿Sí? Es un análisis muchas veces comparativo, porque se genera un escenario alternativo, un multiverso. Sí. ¿Qué hubiese pasado si salía 5 minutos antes? Se genera un escenario que es distinto y que muchas veces es, entre comillas, imaginación mediante, mejor que lo real. Claro. Entonces, me voy a sentir mal en esa comparación. Sí. ¿Mm? Bendita rumiación. Escúchame, ¿y cómo podemos hacer, por ejemplo, para identificar que estamos rumiando? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos rumiando? Cuando podemos identificar que es esta actividad mental pasiva y estoy inmerso en ese circuito de pensamientos y con estas 3 características: no resuelve, no construye y me genera síntomas. Entre esos, mínimamente ansiedad o angustia. ¿Mm? Bien. Me ha quedado una distorsión cognitiva. ¿Ok? Vamos por eso. ¿Sí? La distorsión cognitiva es las declaraciones debería o tendría. Como una orden, como una obligación implícita, ¿no? No sé. Estoy esperando que me den el resultado de una entrevista laboral. Y por ejemplo, en el mismo día me han sucedido cosas a la mañana que posiblemente han afectado mi estado anímico momentáneo. Sí. No sé, me he tirado café, me han chocado el auto, me han puteado en la calle, entonces voy acumulando. Y recibo una noticia de que he quedado en el trabajo. Pero no me siento tan contento como debería. Entonces, si no me siento contento porque debería, siento que este trabajo no es para mí. ¿Por qué? Porque debería estar contento. Tendría que recibirlo de otra forma. ¿Ah? Sí, hay un libro para chicos de terapia cognitiva que define estos debería como los pensamientos tiranos, ¿no? Y los pone como necesidades inventadas. Es como esto de que yo tendría que haber hecho esto, yo debería tener eso, debería actuar de tal o cual manera. Está bueno por ahí el ejemplo. Sí, me gusta mucho pensamiento tirano. Pensamiento Porque tirano. te obliga. Exacto. Te obliga a sentir, a actuar. Sí. ¿Eh? Bien. Esa es la única que me falta. A ver, el pensamiento catastrófico Eso está hermoso, vamos por ahí. y la culpabilidad. La magnificación y minimización y la adivinación del futuro. Antes que sigamos con las distorsiones cognitivas, la rumiación es un hábito. Sí, Es un hábito. la rumiación es un hábito. Hay algo ahí muy complejo en la rumiación porque parece ser automática, parece ser voluntaria, es como que ni una ni la otra. Tiene un poquitito de automatismo, un poquitito de voluntariedad. No es lo mismo que un pensamiento intrusivo o un pensamiento automático. Exacto. ¿Sí? Porque es algo que aparece en forma espontánea y queda ahí. En cambio, en la rumiación hay un poquitito más de condimentos de voluntariedad
Y no tan automático. Entonces se puede entrenar para sacar ese hábito. Por supuesto, ¿sí? El ejemplo es, si yo tengo un hábito que no es saludable, por ejemplo, comerme las uñas. Sí. ¿Sí? Yo ya sé que no está bien comerme las uñas. Y de pronto estoy acá y estamos hablando, y yo estoy así. Y ustedes me dicen, ¿te estás comiendo las uñas? Perdón, cierto. Me acabo de acordar que no. Seguimos hablando, no le presto atención a mi movimiento, estoy prestándole atención a lo que digo y de pronto vuelvo con esto. ¿Sí? Y ustedes me dicen, ¿te estás comiendo las uñas? Perdón. ¿Sí? Entonces no es tan sencillo como identificarla y no lo hagas más. Claro. Bien. Justamente porque estamos habituados a eso. Y un hábito se define como una acción en que no necesitamos prestarle atención a la consecuencia de esa acción. Bien. ¿Mm? Hay una técnica que se llama técnica de parada de pensamientos, que está buenísima. Una gomillita, que ubican en la muñeca. Entonces, cuando vean que están rumiando, que están en pensamientos poco resolutivos, de autocrítica, que no los lleva a ningún lado, tiran la gomillita y vuelven. Una forma de volver. ¿Sí? Lo que hablábamos del mindfulness. El mindfulness siempre está presente. Siempre. Entonces, por ahí está bueno que tengan volver. Sí. Por ahí una marquita también Sí. en la mano, Ajá. ¿sí? En esta zona, que es una zona, a ver, ahí, en esta zona que es una zona visible, me hago una marquita y cada vez que la veo a la marquita, si estoy rumiando y me acuerdo cuál es la intención de esa marca, Sí. y recuerdo esto que vos decís, volver, salir de ese circuito rumiativo. Salgan de ahí. No es saludable. Salí de ahí, maravilla. Salgan de ahí. Bien. Quedaron. ¿Querés decir alguna distorsión que ha quedado? Culpabilidad, pensamiento catastrófico. Pensamiento catastrófico. Bueno, Vamos. Pensamiento catastrófico. ¿Qué? ¿La defino o pongo ejemplo directamente? lo que vos quieras. Definila y doy un ejemplo. ¿Querés? Bueno, el pensamiento catastrófico tiene que ver un poquitito con la ansiedad, Ujú. porque la ansiedad nos muestra un posible resultado negativo, interpretado como negativo, malo, aversivo, Ujú. de algo que estoy por hacer, Ok. ¿sí? Y que tiene los tintes catastróficos. Ok. Perfecto. Tengo que ir a una fiesta. ¿Sí? ¿Cuándo? El sábado que viene. Vamos todos. Que vamos todos. Bien, vamos todos a la fiesta el sábado. ¿Y qué va a pasar? A ver, tengo que ir a una fiesta. Y por lo general, la ruta suele darme ansiedad. ¿Sí? Entonces, bueno, la fiesta es en Alberdi, no es acá, en San Miguel de Tucumán. Me lleva mi hermano. Entonces resulta que, como le tengo miedo a la ruta, porque he tenido una experiencia allá compleja, empiezo. Y digo, bueno, a ver. ¿Y si está cargada la ruta? ¿Y si chocamos? ¿Y si se muere mi hermano? ¿Y si en ese momento me encuentro sola y no puedo hacer nada? Y ahí, la mente empieza a hacer de la suya. El pensamiento catastrófico es muy terrible porque justamente genera emociones con un tinte muy displacentero. ¿Sí? Nos lleva a la angustia, nos lleva a rumiar. Otro ejemplo de pensamiento catastrófico. En el consultorio, por ejemplo. ¿Cuál podría ser? ¿Como terapeuta o como paciente? Como terapeuta. Como terapeuta, Sí. encontrás con alguna dificultad moderada, severa de un paciente y decís, no, con este paciente no voy a poder ayudarlo a resolver su problema y me voy a quedar sin pacientes. Me voy a quedar sin pacientes. Eso me pasaba mucho a mí. Me voy a quedar sin pacientes. Ujú. Porque veía que había una dificultad, lógicamente. Ya era la peor. ¿Entendés? Exacto.